Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta ocasión con Gonzalo Jaramillo, quien es director del programa de Agua Rural de Anglo American. Bienvenido, Gonzalo. Hola Ángel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, siempre partimos comentando un poco sobre la historia del invitado para quienes no lo conocen. Cuéntanos un poquito de ti, cómo llegas a este programa. Mira, de lo más importante, tiene Gonzalo Jaramillo, primero hombre felizmente casado, 3 niños, ¿ya? Así que común y corriente promedio, ¿ya? A las familias chilenas también. Entonces, básicamente, mi vida profesional se ha basado en algo que pasa, yo creo que gran parte de los chilenos, que uno nunca termina haciendo lo que estudia, ¿ya? O termina dedicándose a otras cosas y empieza a complementar. Yo soy ingeniero de ejecución mecánico profesional. A mí me gustan los autos, ¿ya? Pero a raíz de que nací en San Fernando y me crié en Rancagua, mi vida fue ligada a la minería, ¿ya? Yo partí trabajando, haciendo mi práctica en la mina del Teniente, entrando en la contratista, seguí desarrollándome en la parte de minería, hice una especialidad de hidrología en el Colegio Ingeniero de Chile para complementar un poco mi carrera, que es lubricación, etcétera, y el mantenimiento. Y a medida que fue avanzando en esas oportunidades de trabajo, postulé un cargo en Anglo American. Estuve en ingeniería de administración planta, estuve en la minería dura. Seguí estudiando, he hecho dirección y gestión de empresas en la Universidad del Desarrollo, hice un diplomado, después hice el MBA en la Universidad del Desarrollo, una pasantía en Estados Unidos con temas de emprendimiento e innovación, y ahí fue mutando un poco la carrera, saliendo de la parte quizás más dura, más técnica. Hice una oportunidad alrededor del año 2015-16 de pasar a ser parte del área social por el lado de infraestructura de la compañía, donde efectivamente se están viendo los temas de agua ya fuera de la puerta de la operación, mirando las comunidades de qué estaba pasando, qué realidad había, y infraestructura general. También estamos viendo educación, salud, etcétera. Y después empezamos a focalizar cada vez más en los problemas que había territoriales. Este problema se empezó a cada vez más grave en términos de agua, y de ahí ya nos focalizamos el 70-80% del tiempo en agua, armando equipos, y fue un proceso de aprendizaje bastante interesante. Y así estamos hasta hoy día. ¿Mm? Gonzalo, bueno, antes de entrar al tema, nombraste que te toca vincularte, claro, con la perspectiva o programas sociales que tiene Anglo respecto de de sus intervenciones en comunidad. Cuéntanos un poquito, a tu juicio, de cómo ha visto la evolución de empresas mineras en torno al vínculo con comunidades, para quienes no conocen tanto ese detalle. Es una evolución natural. Si hablamos de la minería en general, la minería, sobre todo en Chile, que es bastante avanzada, no es una minería del siglo XVIII, una minería del siglo XX. Entonces, efectivamente, de ahí hacia adelante, ya empezamos, estamos hablando hace ya 10 15 años atrás incluso, la minería empezó a tener una evolución de que no puede estar operando o no puede estar haciendo su ejercicio mirando desde la puerta hacia adentro, porque son parte de un territorio, son parte efectivamente de una comunidad, son vecinos, y por lo tanto la vinculación con el medio empieza a tomar parte indispensable de su realidad dentro de un territorio. Entonces, si vemos la evolución que tienen, y esto principalmente la grandes minería, empiezan a armar equipos sociales en el entendimiento de vincularse con este entorno y entender cuáles son las problemáticas y cómo se pueden aportar a esas problemáticas de manera inteligente, porque los privados no pueden resolver un problema que es del Estado, pero sí pueden colaborar, ¿cierto? Y ayudar a que ciertos problemas de los territorios se vayan resolviendo de una manera un poquito más sencilla, un poquito más rápida, y alinearse con políticas públicas, etcétera. Entonces, básicamente la evolución, yo creo, de la minería, de la gran minería en general, va apuntado hacia ese norte. Y hay ciertas complejidades. La realidad del norte es distinta a la realidad del centro, ¿ya? En nuestro caso particular estamos insertos en Santiago y en Valparaíso. Entonces, tenemos comunidades muy cercanas, una lógica un poco distinta a lo que es la minería del norte, quizás, que son faenas que están un poquito más alejadas de las ciudades. Y por lo tanto, la estrategia y la lógica que tenemos dentro de estos territorios también va variando de acuerdo al contexto.
Gonzalo, y respecto, para ir entrando en materia de a poco, del programa de agua potable rural, sabemos que existe estas APR, ¿cierto? De la Dirección de Aguas Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, que tiene como misión abastecer agua potable a localidades rurales. Ustedes toman, o se toman en base a esto y desarrollan o inician este proyecto, ¿no? Cuéntanos un poquito de la génesis. Mira, básicamente lo que nos pasó a nosotros en el territorio fue que eh, nos pidieron, vean qué está pasando y den una solución, una posible solución a la realidad que está ocurriendo en los territorios, iniciando los territorios que son vecinos nuestros, evidentemente. Y alineamos lo que es lo que está haciendo el programa Agua Potable Rural del MOP, ya lo que ha hecho del año 1960, un programa histórico que ha sido bastante bueno, hay que reconocerlo. Eso nos tiene la condición que tiene Chile hoy día en términos de abastecimiento de agua, que quizá vamos a entrar un poquito más en profundidad en eso. Pero para poder entender qué estaba pasando, hicimos un estudio. Ya hicimos un estudio de demanda, disponibilidad y también de infraestructura. Teníamos que saber qué estaba pasando bajo los pies de nuestras comunidades, por lo tanto quisimos entender muy bien cómo era la disponibilidad hídrica, lo cual arrojó lo evidente, ¿eh? Arrojó que efectivamente había menos agua. Estábamos en una mega sequía hace ya, fue el año 2016, entonces ya veníamos con una mega sequía alrededor de 8 años más o menos, ¿ok? Eh, Posterior, hicimos un estudio dentro de ese mismo paquete de demanda, ¿ya? Y de infraestructura. En la infraestructura nos dimos cuenta que había infraestructura subutilizada, ahí nos empezamos a vincular con este programa de agua potable rural del MOV, y uno se da cuenta que efectivamente es buena infraestructura la que hay en general, ¿ya? Está antigua, sin duda, tiene unos problemas más hacia matriz, etcétera, pero muchas veces vemos estanques que se le puede dar mejor uso, buenas bombas, buenos pozos, sistemas en general que funcionan en términos de tecnología, de infraestructura. No así tanto de tecnología, pero lo clave del estudio fue la parte de la demanda. Ahí donde fue una sorpresa, porque efectivamente no, fuimos a preguntar, fuimos a hacer una especie de censo, ¿ya? Esto fue en Chacabuco, Colina de Lampatiltil. Y en ese censo, cuando le preguntábamos a las personas en las casas por qué no tiene agua, había una serie de percepciones, ¿ya? Y las percepciones son por qué está pasando algo en realidad. Quizá no te dicen realmente cuál es el problema, pero hay una percepción de que algo está pasando. Eso, ahí Y por te general, quería interrumpir, Gonzalo, tal vez te vas a por referir supuesto. más tarde, pero Ujú, mitos y realidades. Hay mucho ujú, porque aparece mucho en la prensa, ¿cierto? Eh, Ponte tú casos en la cuarta región, donde hay viñedos y algunas personas, productores más abajo, alegan de la falta de agua, después dicen, bueno, pero más arriba hay un empresario que tiene viñedos ahí, o parras y riega. Cuéntanos un poquito, ¿cuánto de mito y realidad hay en torno al uso de agua en sectores rurales? Depende mucho de dónde se ubique esto. Tenemos sectores donde efectivamente el consumo extensivo del agua puede venir más desde la parte agro. El agro requiere agua. Cuando el agro no es eficiente, hace que merma mucho el agua hacia las comunidades. Estamos hablando que cerca del 80%, solo el 80% del uso de recursos hídricos es para riego, es agrícola, ¿ya? Si hablamos de la parte de minería, cerca de un 2% de la región metropolitana, se extiende un poquito más hacia la zona del norte, un 3%. Generalmente en el norte se alimentan más de plantas desalinizadoras. Y después cerca del 11% de consumo humano. Entonces, ¿qué pasa? Si efectivamente tenemos un desbalance y tenemos un agro, una fuerte explotación agro, y básicamente no llega agua hacia las comunidades que están más abajo, sí, podríamos tener un tema de que no es un problema de que no hay agua, es un problema de que hay menos agua que antes y no está siendo bien distribuida. Y por otro lado, hemos visto que hay muchos sectores, que un poco fue lo que nos pasó en este estudio, que hay menos agua que antes, pero está siendo mal gestionada. Y más gestionada no por culpa necesariamente de la gente, ¿ya? O de los sistemas de agua potable rural, hablemos a lo largo de Chile. Es porque hay que entender que los sistemas de agua potable rural, hoy día SSR, Servicios Sanitarios Rurales, que empiezan a cambiar esa denominación, eh, hacen lo que pueden con lo que tienen. Esa es la realidad. Entonces, a medida que tienen menos recursos para poder estar mirando, estar gestionando, empiezan a operar con prácticas que quizás no son las más sostenibles, ¿ya? O las que son más eficientes,
y eso hace que tengan mucha merma de agua dentro de la poca agua que hoy día pueden extraer. Pero si tenemos un sistema que tiene un 30%, 40% de pérdida de agua, fíjate que el 40% del agua que están sacando que no llega a la gente, ¿ya? Y probablemente si logramos optimizar y logramos de ese 40 obtener el 30 y tenemos una pérdida del 10 o del 5, el problema sería otro. Hoy no tendríamos problema de abastecimiento, tendríamos un problema quizás más de cierto punto de infraestructura o de mejorar algunos sistemas. Entonces, ahí es donde está la percepción con la realidad. Hay casos donde la gente tiene toda la razón del mundo. No tengo agua. No tengo agua porque no me llega agua. Y tenemos sistemas que efectivamente a lo largo de Chile no les llega agua. Ya están con caminos de aljibe, etc. Tenemos otros que tienen agua y que apelan que se están quedando sin agua porque hay una industria, porque hay un agro, porque está pasando algo más arriba. Y la verdad es que todos tienen menos agua, porque hay menos agua que antes. La diferencia es que uno la puede estar gestionando mejor que otro. Entonces, ahí hay un tema que es importante después conversar sobre la gestión hídrica operacional. Gonzalo, también preguntar tu opinión en torno a cómo en línea con lo que conversábamos al inicio del programa, cómo las comunidades se están vinculando y cómo las empresas también están recepcionando esas inquietudes y ese vínculo con las comunidades, empresas productivas, mineras, Ujú. principalmente, u otro tipo que impactan en comunidades, sabiendo, como ha salido en distintos medios, que claro, el avance productivo siempre va a tener probablemente puntos de contacto y de fricción con las comunidades porque hay colaterales Ujú. y hay medidas de mitigación y antes se hablaba de la responsabilidad social empresarial, también mucho de greenwashing, de empresas que se visten de verde pero no lo son tanto. Ujú. Están los ESG, bajo efectos de los gobiernos corporativos, que también buscan incorporar dentro de su estado financiero incluso el impacto social, ambiental. ¿Cómo ha madurado, a tu juicio, el vínculo de la gran empresa o de las empresas productivas con las comunidades y cómo las comunidades, a su vez, por el lado de ellas, a ti de que te toca vincularte con ellas, ven, perciben, entienden eh, el la existencia de empresas productivas en entornos de impacto social o ambiental? Mira, es una evolución natural, que cuando las cosas se hacen bien, empiezan a pasar ciertas cosas y uno empieza a entender cómo debiese gestionarse esta relación. Si hablamos del vínculo empresa hacia las comunidades y después de comunidades hacia empresa, porque quizá son una diferencia ahí, desde la empresa hacia la comunidad existe el reconocimiento de que efectivamente cualquier industria puede generar una serie de impactos, ya sea porque no está pasando camiones, porque efectivamente hay empresas que, o en la minería en general, procesa mineral. Entonces, está la palabra del extractivismo, etcétera. Pero por otro lado, las empresas también empiezan a entender que tienen que hacer sus procesos más sostenibles, tienen que hacer que hacia el medio sea todo más sustentable, y esa mirada de licencia social hasta responsabilidad social empresarial, hoy día empieza a mutar a necesitamos generar capacidad dentro de los territorios, ¿ya? No necesariamente vinculado a la minería, y que los territorios puedan seguir surgiendo, porque si el negocio se termina, si las mineras el día de mañana se van, esto no puede ser un Humberstone. O sea, las comunidades no pueden quedarse en la nada, tienen que seguir desarrollándose, subsistiendo y creciendo. Por lo tanto, con ese entendimiento, la industria minera lo que va haciendo va generando capacidades locales dentro del territorio. Y el vínculo que tiene empieza a cambiar. Ya no esto y tratamos de desmitificar un poco eso de la vieja escuela de que la minería es un cajero automático con ruedas, ¿cierto? Como estos tipos tienen financiamiento, tienen plata, entonces nos va a ir a financiar proyectos. No, la verdad es que tiene mucho más que plata. La minería generalmente tiene capacidades, tiene gente, tiene profesionales. Y lo más importante es entender que no se puede llegar con la solución lista porque hay gente del territorio que sabe más de lo que uno podría saber. Y ahí se empiezan a trabajar en estas alianzas colaborativas, en buscar soluciones a problemas que son comunes. Entonces, si uno baja hacia la comunidad y lo empieza a escuchar, y uno va a escuchar, no a proponer soluciones, a escuchar, y empieza a entender cuáles son las problemáticas territoriales. Y esto lo empiezan a consolidar dentro de un territorio, no necesariamente la problemática de un vecino particular, sino de las organizaciones, del territorio entero, permite generar mesas de trabajo, planes de trabajo en que se empiezan a alinear con la academia, con el Estado, con otros agentes del territorio, y empiezan a salir proyectos que son realmente buenos, sustentables y sostenibles, y eso genera un vínculo importante entre la empresa y su territorio.
Y por otro lado está el territorio, que también empieza a ver que hay gente y profesionales y un interés y una declaración real por parte de la empresa de ser parte de las soluciones del territorio, no porque tenga que hacerlo por obligación, sino porque también son parte de ese territorio, son vecinos, y hay que tratar de que a todos nos vaya bien. Si finalmente el problema es de todos, entonces la solución tiene que ser de todos. Y por eso, si uno ve, gran parte de los proyectos mineros no van a reemplazar una política pública, no van a reemplazar errores del Estado, van a ir a complementar problemas que puede existir en el territorio a través de esta alianza, a través de un trabajo colaborativo, a través de buscar soluciones en conjunto, que de alguna u otra forma vayan mitigando las necesidades que tiene el territorio más allá de los impactos que pueda generar el negocio. Porque el día de mañana la minería quizás no va a consumir ni un solo litro de agua. Pero eso no quiere decir que no trabajemos con las comunidades en agua. Nosotros, por ejemplo, no generamos impacto en educación, pero tenemos programas de educación súper potentes en los territorios. ¿Ya? Lo hacemos porque es parte de nuestra política, porque sabemos qué es lo que necesita el territorio. Lo mismo con salud. Entonces, efectivamente uno está abocado a las necesidades territoriales como parte de ser vecino, de estar en ese territorio y compartiendo con el resto de la gente. Gonzalo, la última pregunta antes de cerrar este primer bloque, ya vamos al segundo, entrar de lleno en este programa de Agua Rural. Preguntarte respecto de las otras compañías con las que probablemente te topas, te encuentras del mundo minero, me refiero. ¿Crees o percibes o ya es un hecho que estas prácticas se vuelven comunes o hay algunas empresas más proclives a fidedignamente conectar con la comunidad? Cuéntanos un poquito tu percepción al menos. Mientras las empresas son más grandes, o las industrias son más grandes, tienen políticas más fuertes, ¿ya? Y estoy hablando de los pares. Efectivamente, si en el caso de Anglo American tiene una política y tiene una estrategia de sustentabilidad de comunidades prósperas y lo declara a nivel mundial, son cosas que efectivamente son parte de nuestros valores y lo vamos implementando. Y a medida que las otras empresas empiezan a ver que hay buenas prácticas en esto, uno empieza a obligar a subir la manera en que se relaciona. Y en ese sentido, las grandes mineras en general sí, en general han ido evolucionando a esta mirada de trabajar más de cerca con las comunidades. ¿Qué pasa? Que quizá hay mineras que todavía no tienen bien fortalecido su equipo de relacionamiento o sus equipos que pueden ir un poquito más allá de lo que puede pedir la licencia social. Quizás todavía estamos en alguna empresa que habla un poco de responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Licencia social para operar, y no necesariamente del desarrollo del territorio. Pero las grandes mineras en general, especialmente las privadas, sí empiezan a tomar parte o formar parte de esta evolución del territorio más allá del alcance de su negocio. De hecho, podemos ver que muchos de ellos tienen que trabajar o trabajan a través de fundaciones, corporaciones, etcétera, porque esto viene siendo un gasto rechazado. Y muchas mineras incluso generan ayuda y mejora sobre un gasto rechazado, porque no es parte de su negocio. Entonces, independiente de cuánto pueda costar mejorar una situación, lo hacen no por obligación, lo hacen porque es parte de sus principios. Y hacia abajo empezamos a tener mineras que ya les cuesta mucho. Sostener esto no requiere solamente plata, requiere equipo, requiere esfuerzo, requiere estructura. Entonces, hay empresas que quizá todavía no pueden llegar a ese punto y efectivamente todavía se quedan en la parte que podría ser un poquito más transaccional, ¿ya? O podría ser un poquito más alejado de esta idea de ser parte de la solución de un problema general, en el país incluso. Gonzalo, te quiero invitar a una breve pausa, 2, 3 minutos. Al regreso vamos a conversar efectivamente este programa de Agua Rural, que les adelanto a quienes nos escuchan, es un programa que apoya en forma directa la gestión de los comités de agua potable rural, más conocidos como APR, y de ello vamos a estar conversando con Gonzalo Jaramillo de Anglo American. No te lo pierdas. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.